acompañamiento de la, de Ay, bueno, no sé qué ha sucedido. a ver, ya, Ok, perfecto. ya, Ah, ok, le di clic donde no era. ok. Bueno, a mí me gustaría inicialmente eh, contar un poco como la dinámica del encuentro y sería, no sé, yo, Lady, si inicialmente conversamos de cómo se va a desarrollar este taller, este pequeño como taller, charla, eh, como para que todos sepamos cómo se van a distribuir los tiempos. Entonces, le Claro doy la que sí. palabra para 5 minuticos como de aclaraciones y de cómo va a ser como la dinámica del espacio. Claro que sí. Bueno, entonces, como ustedes lo saben y como se los dijimos en otros espacios, es importante que para este momento que vamos a vivir ustedes ya hayan leído todo el acuerdo que nuestra cooperativa emitió para la formulación y para la postulación de los proyectos. Sí, doña Rosa María solo se va a concentrar en capacitarnos, en enseñarnos cómo vamos a formular los proyectos, ¿sí? Es decir, este espacio no vamos a solucionar dudas que tengamos respecto a los tiempos de postulaciones, a los proyectos que podamos postular. Por acá hay un micrófono activadito. Ya, ahí ya lo silenciamos. Entonces, esas preguntas ya saben que las pueden encontrar en nuestro Facebook Live que hicimos hace 8 días precisamente. Entonces, ahí van a encontrar todas esas soluciones. Y ya, doña Rosa María entonces nos indicará el momento en el que vamos a hacer las preguntas, si es al final de la charla o durante la charla, pero preguntas que tengamos respecto a la formulación de nuestros proyectos. Sí, esto es importante entonces tenerlo muy, muy presente. Doña Rosa, Sí, tiene... ya me Ok, vi, ya me vi. Bueno, entonces les voy a compartir inicialmente, ya me dicen ustedes si está visible. sí, doña Rosa, ahí ya podemos ver. Ok, bueno, entonces les voy como a contar cómo es lo que vamos a hacer hoy. Pues como en la experiencia que yo tengo como en los procesos de formulación de proyectos y de asistencia pues a convocatorias, pues tengo como varios aprendizajes que quiero tomar, pues yo soy docente universitaria como en este ámbito y pues también acompañando comunidades pues agentes públicos, privados y sociales, entonces en esta oportunidad quise hacer un mecanismo muy adaptado a las necesidades de este grupo. Como le decía hace 8 días, la gerente de la cooperativa, estos espacios, más allá de atender las necesidades para una convocatoria, son espacios de aprendizaje para la vida, ¿cierto? Entonces, muchas veces las entidades educativas y las organizaciones sociales eh, eh, no tienen a veces las capacidades para formular un proyecto, aún teniendo todas las capacidades para participar. Entonces se pierden de oportunidades de poder acceder a otras fuentes de financiación contando con unas habilidades muy mínimas. Como lo van a ver hoy, se van a dar cuenta lo sencillo, lo fácil que es hacer un proyecto sin necesidad pues de hacer una carrera ni cosa parecida, no es una cosa que tenga demasiada ciencia, sino que es un asunto de mucho sentido común y más que complejizar, es descomplejizar como el conocimiento, ¿cierto? Entonces, muchas veces la gente no asiste a las convocatorias porque le parece que eso es un tema para otras personas, para personas más conocedoras, más estudiadas, y es todo lo contrario, ¿cierto? A veces están muy hechos a la medida como este que hace la cooperativa CreaFam y,
y simplemente hay timidez pues en poder abordar una convocatoria por el solo hecho del temor de no hacerlo bien y de equivocarse, cuando en últimas hay pues son unos conocimientos muy básicos y tienen más que ver con el sentido común y como la pericia que uno va desarrollando en la medida en que uno va adquiriendo experiencia, que otro asunto pues más complicado. Entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, en acuerdo pues con el equipo de CreaFan, yo les propuse como, pues como un método de trabajo de hoy y pues acordamos lo siguiente. Yo lo que hice fue, el curso de formulación de proyectos, pues ustedes entenderán que demanda mucho tiempo, demanda pues muchas horas si se fuera a hacer pues como atendiendo a todo lo que significa los elementos que hay que tener en cuenta para formular proyectos, bien sean del sector público, bien sea para cooperación internacional, porque cada agente que convoca, cada entidad que convoca a una comunidad o a unas organizaciones a participar de una actividad como estas, tiene sus propios requisitos. O sea, cada cual tiene sus condiciones. Entonces no hay una convocatoria igual a otra en términos de lo que debe contener los formularios. Entonces yo traté de, atenido al formulario que CREAFAN ha creado para la convocatoria, hacer el desarrollo también metodológico de las técnicas de formulación de proyectos. Entonces, aunque atiende de manera muy puntual los elementos que pide la convocatoria, que para mí, en mi parecer, es mucho más práctico, porque si yo simplemente abordo la metodología como cómo se formula un proyecto, entonces se quedan por fuera varios elementos que CREAFAN ha colocado en sus formularios y que no siempre coinciden con los que pueda tener otra convocatoria. Sin embargo, yo traté de profundizar un poco en los asuntos más clave que contiene cualquier convocatoria, como por ejemplo, saber identificar bien el problema, ¿cierto? Saber identificar los objetivos, que eso es muy común a cualquier tipo de convocatoria. Pero también me puntualicé más en los aspectos que CREAFAN está preguntando y está requiriendo información, también para orientar qué tipo de información se coloca ahí. Entonces, es como una capacitación muy a la medida de la convocatoria, pero aún así también aporta mucho, les aporta a quienes están participando de este espacio muchos elementos que son comunes a cualquier tipo de convocatoria y donde muchas veces hay debilidades de las personas o de las entidades que lo quieren hacer. Bueno, entonces esta convocatoria está localizada en un sector en específico que es el educativo, ¿cierto? O sea, la convocatoria está apuntando al mejoramiento de los ambientes de aprendizaje de las instituciones educativas de la básica primaria y secundaria, ¿cierto? Entonces ya el proyecto como tal tiene un tema y un sector muy localizado, ¿cierto? Yo voy a explicar a través de un ejemplo, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo práctico, más tratando de ser como más como pedagógico, ¿cierto? Un ejemplo y voy desarrollando la metodología del formulario y también de los conceptos de la formulación. Entonces, como les digo, esta es una capacitación muy hecha a la medida de esta convocatoria, pero también muy capaz de aportar a la formación en habilidades para la formulación de proyectos de otra índole. Al finalizar la exposición, entonces vamos a tomar unos 10 minutos o 15 minutos para formular preguntas. Entonces lo que yo les pido es que en la medida que yo voy avanzando, ustedes tomen nota para que al final, la opción es ir haciendo en el chat de este espacio, escribiendo sus inquietudes de manera que las personas que están apoyando de CREAFAN este espacio de formación puedan ir tomando nota de las inquietudes que ustedes van teniendo. Entonces, no dejen pasar la inquietud así pues como para lo último, sino que en la medida en que la vayan encontrando, la escriben al chat y desde el chat se hace como un filtro de las preguntas que son coincidentes y las hacemos para resolverlas en más o menos 10 minutos. Listo. Entonces yo creo que si hay alguna inquietud,
la escriben al chat y la tramitamos con comunicaciones, que es el puente para este espacio. Entonces vamos a tomar un contexto de una municipalidad, de una vereda con una problemática. La problemática está ubicada en el sector ambiental. Lo que vamos a hacer con esa problemática es como si yo me fuera a presentar a la convocatoria de CREAFAN, pero muy no siendo pues institución educativa, o sea, no quise tampoco meterme con una problemática educativa como para evitar también crear como alguna tendencia o ser tendenciosa o cortar pues como un poco la creatividad que se pueda tener a la hora de formular los proyectos de ustedes que están ubicados en el sector educativo. Entonces yo lo ubiqué en el sector ambiental, pero igualmente lo voy a resolver atendiendo todas los requerimientos del formulario de CREAFAN. Entonces, en el formulario, que yo sé que la mayoría los leyó, ya hizo pues como el acercamiento, tiene un apartado 1 que es como la identificación de la entidad, pero tiene el apartado 2 que es desde donde comienza como la parte ya de las especificidades de la convocatoria. Entonces dice en el apartado 2, descripción del proyecto, y están pidiendo contexto, identificación de problemática y justificación. Y nos piden que lo hagamos en 3 páginas máximo, que nos gastemos 3 páginas como máximo. Cuando preguntan por el contexto, es un poco hablar de la locación de la localidad, el ámbito geográfico, pero también el contexto general de ese lugar donde vamos a hacer el proyecto. Entonces aquí les voy a leer este contexto. El departamento de Floresta presenta graves carencias en diversos órdenes socioeconómicos. La capital del mismo es el municipio de Lonarango. La ciudad es atravesada por el río Curicó, única corriente superficial de agua en la zona. Este ejemplo es tomado de unos textos y adaptado hicimos la adaptación a este espacio. La región tiene un clima tropical con la alternancia de épocas de lluvia, periodos secos. En verano se alcanzan unas temperaturas medias de 30 grados, mientras que en invierno la media desciende hasta 19. Las lluvias torrenciales aparecen en verano y otoño. La actividad económica principal es la agricultura de exportación, siendo los principales productos el banano y la piña. Junto a la actividad agrícola existen estancias ganaderas dedicadas a la cría de vacuno, conectados con la ganadería. Se encuentra en actividad un matadero y una fábrica de curtidos. Muchas familias poseen alguna pequeña parcela donde cultivan algunos productos para el autoconsumo, como la mandioca, frijoles, maíz, etcétera, y crían algunos animales, aves y cerdos especialmente. Las mujeres suelen tener una participación muy destacada de esta producción doméstica y se encargan de todas las labores de la casa. Los niños muy numerosos colaboran en las tareas domésticas y asisten de forma irregular a la escuela. En los últimos tiempos, algunos informes de servicios de salud han detectado un aumento significativo de la mortalidad, especialmente infantil, provocado por la alta incidencia de las enfermedades infecciosas de transmisión hídrica. El malestar causado por estos problemas es muy patente en las comunidades del municipio. Entonces aquí hay un contexto general, ya una persona que llegue ya sabe de dónde están hablando y más o menos, y como este proyecto está enfocado en lo ambiental, los datos que arroja tienen mucho que ver con el tema ambiental o los actores o las características de la municipalidad que de alguna manera afectan el tema ambiental. O sea, la referencia que hacen, si usted lo hace en el tema educativo, pues tocará hacer un poco el encuadre de cómo es la situación de la educación y del sector educativo en su localidad, ¿cierto? Hablar un poco de las condiciones generales que tiene el sector educativo de su municipio y luego aterrizarlo, si es rural, pues a la vereda como tal, para poner un poco el contexto. Luego dicen identificación y descripción del problema. Definición concreta del problema central que se atenderá con la propuesta. Descripción de la situación existente con relación al problema. Se debe describir ampliamente la situación por la que atraviesa la institución educativa con relación al problema planteado y que justifica la inversión planteada. ¿Listo? Entonces ya hablamos de la localidad, del municipio y hablamos de la problemática y el problema que parece que está ocupando el interés de la comunidad es la alta incidencia de enfermedades de transmisión hídrica que está sufriendo la población, ¿cierto? Por toda esa problemática que vimos, que son lugares secos, que hay extensión agrícola, que hay mucha zona dedicada a la ganadería, lo que hace pues una presión sobre la tierra. Entonces se refiere a un contexto que de alguna manera muestra
una situación que afecta a lo ambiental. Entonces, cuando se habla del problema, entonces se empieza a hablar específicamente de qué es el problema que se quiere atender, ¿cierto? Hablamos anteriormente que es el tema de la enfermedad y la mortalidad con base en el consumo de agua no apta, ¿cierto? Bueno, entonces nos vamos a focalizar únicamente en la problemática. Entonces, cuando hablamos de la identificación y descripción del problema, vamos a decir que en los últimos tiempos, algunos informes de los servicios de salud han detectado un aumento significativo de la mortalidad, especialmente infantil, provocada por la alta incidencia de las enfermedades infecciosas de transmisión hídrica. El malestar por la disminución en la calidad de vida causado por estos problemas es muy patente en las comunidades campesinas. Para interpretar los problemas que pueden estar alrededor de estas graves consecuencias y buscar superarles, la Asociación de Pobladores del municipio ha creado un equipo técnico de planificación. Por decisión de la propia asociación, se ha adoptado por diseñador la primera intervención en la comunidad de la Vereda del Tesoro. Se trata de un poblado rural de asentamiento reciente de unos 150 habitantes situados a orillas del río Tami. Lo que se ha encontrado en el diagnóstico, o sea, ya empezamos a hablar del diagnóstico, ¿cierto? El diagnóstico, que en el diagnóstico no describe y explica la problemática que es describir, decir, los niños tienen diarrea y explicar los factores causales de la diarrea. Entonces el diagnóstico es descriptivo porque describe una situación y la explica. Alto índice de deserción escolar. Listo, ese es el dato descriptivo. Y yo le digo, debido a, lo explico. Entonces el diagnóstico, decimos el problema y lo explicamos. O sea, decimos las causas que están generando ese problema y los efectos que están teniendo en el territorio. Lo que se ha encontrado con el diagnóstico realizado es que el principal problema radica en el manejo del agua para consumo humano de la comunidad del Tesoro, que es completamente inadecuado. Se constata que no existe ninguna red pública de abastecimiento de agua, no hay acueducto, y las mujeres y los niños suelen ser los encargados de ir a buscar el agua al río y a los pocos pozos que existen. Por lo que se ha observado, ellos tienen muy poco conocimiento de las implicaciones sanitarias que representa el consumo de agua en malas condiciones y no se efectúa ninguna de las prácticas generalmente recomendadas como la cocción del agua, el uso de filtros. Tampoco existen en las distintas escuelas programas específicos de educación para la salud. De todas formas, no es el desconocimiento la única causa que provoca un mal manejo del agua, porque también las pésimas condiciones higiénicas de los poblados sin letrinas ni ningún otro tipo de infraestructura sanitaria también contribuyen a esta situación. Entonces ahí tenemos un problema que tiene que ver con la enfermedad y la muerte, por enfermedades infecciosas, por el consumo de agua contaminada y la contaminación que sufre la alimentación, ¿cierto? Tenemos ese problema. Entonces, mire que aquí en este diagnóstico, entonces se dice que hay un aumento significativo de la muerte y una alta incidencia de las enfermedades. Y después dice, debido a un manejo inadecuado del agua. ¿Y a qué se debe? O sea, ya lo describí, ¿a qué se debe? Entonces lo explico, porque si lo dejo ahí, lo dejo a la deriva sin saber entonces yo qué voy a atacar. ¿Qué será? ¿Será que la gente está tirando la basura allá? ¿Qué será? ¿Será que hay mucha erosión? ¿Qué será? ¿Será que será que hay una fábrica que está arrojando los desperdicios? O sea, yo tengo que conocer a qué se debe el problema del agua, el mal estado para el consumo, para poder atacar el problema. Entonces aquí dice que el agua para el consumo humano es inadecuado por varias cosas. Primero, no hay una red de abastecimiento de agua, o sea, parece ser que no hay una red, lo que uno llama como acueducto, ¿cierto? Pero tampoco hay un manejo adecuado de parte de las mujeres, que son las que se encargan de traer el agua de los pozos y del río para hacer la práctica higiénica de esa agua que ya está también contaminada. Entonces parece ser que se está pasando por alto la cocción del agua, el uso de filtros, el lavado de manos. O sea que mire que ya no le echo la culpa al río, sino que ya hay una práctica humana que está impidiendo que la gente consuma el agua de manera adecuada. Y después dicen que para colmo de males, para que le sume al problema, o sea, vamos a profundizar. ¿Y por qué? Porque no existen en las escuelas. Por ahí hay un micrófono abierto para que lo revise. Tampoco existen en las distintas escuelas programas específicos de educación en la salud. Entonces, tampoco en la escuela se está ocupando de que los niños aprendan unas prácticas adecuadas que las trasladen a sus hogares.
Y aparte de todo, para sumarle al problema, o sea, otra causa más es que tampoco hay un sistema de tratamiento de aguas residuales. En este caso, que son poblados rurales, no hay letrinas. Entonces, mire que si yo lo miro solamente una sola causalidad, entonces uno habla simplemente, ay, la gente está muriendo porque está tomando agua contaminada. Entonces uno puede hacer cualquier cosa. Pero la obligación del proyecto es averiguar las causas para que sean las causas las que yo aborde y pueda establecer una estrategia para disminuir los efectos de esa problemática. Entonces, lo que yo hago para ordenar un poquito, a ver qué pasó aquí. Bueno, no me salió, me van a disculpar un segundito, me van a disculpar un segundo, porque creo que tiene problema. Entonces voy al plan B. Voy a un plan B. Doña Rosa, si quiere me dice cómo puedo apoyarla, No, cómo le... sino que, espérate un segundito, que creo que hubo algo en la, no está cogiendo las imágenes, no sé qué pasó acá, no sé qué pasó, pero entonces estoy buscando como la otra versión, Perfecto. pero tampoco la quiere. Bueno, vamos a ver si sí fue verdad, porque aquí me dice que reparado. Vamos a ver si sí es cierto o no. No parece. No parece. Entonces yo voy a abrir otro archivo. No hay problema. Sino que sí me interesa mucho. Ese gráfico que les voy a mostrar es muy importante, por eso insisto en mostrar. Perfecto, claro que sí, doña Rosa. Que no hay problema. Bueno, en este momento también les recordamos que si tienen alguna inquietud la vayan teniendo ahí Vayan apuntada. escribiendo. Exacto, porque al final vamos a tener entonces un espacio para solucionar todas las inquietudes, todas las dudas que podamos tener al respecto. También aprovechamos para compartirles que este espacio entonces solo está dedicado para la formulación de los proyectos como tal. Si tienen alguna inquietud respecto ya a temas puntuales de la convocatoria, pues en nuestro sitio web www.crafan.co, ahí pueden encontrar entonces toda la información de la convocatoria, también el acuerdo de esta gran convocatoria de los 150 millones de pesos para invertir en ambientes de aprendizaje. Entonces ahí pueden obtener la información. También pueden ir a nuestro Facebook y pueden buscar el en vivo que hicimos hace 8 días, donde explicamos punto por punto toda la convocatoria. Entonces ahí van a poder encontrar toda la información respecto a esta gran convocatoria, esta gran acción social que tiene nuestra cooperativa CREAF. Bueno, entonces, aquí está. ¿Lo están viendo? Sí, doña Rosa, ahí ya vemos el Bueno, diagrama. vamos a ver cómo le jugamos a eso. Perfecto. Entonces,
Bueno, me disculpan ahí, pero bueno, estas tecnologías a veces lo hacen a uno enredar. Hablábamos del problema de la contaminación del agua. Entonces, cómo organizo yo ese problema? Pues cómo lo priorizo. Entonces, lo que vamos a hacer es una técnica que es muy común en el uso pues, de la identificación de problemas y la priorización, que es la técnica del árbol de problemas. Muchos de ustedes la deben conocer ya. ¿Qué hago? Entonces, ubico el problema principal en el centro, ¿cierto? Que en este caso puede ser, yo lo puedo tomar como el manejo inadecuado del agua, ¿cierto? Como está ahí, como aparece ahí. Y a ese problema que yo priorizo, que la gente está haciendo la mala práctica, hagamos de cuenta que yo soy eh, eh, una ONG o soy una entidad ambiental preocupada por esa situación en esa localidad. Y yo digo, a mí me interesa mucho saber cómo está a las prácticas higiénicas de la gente. Entonces mi problema yo lo priorizo ahí. Ustedes van a tener una prioridad en la escuela y ya ustedes muchos ya están pensando cuál es el problema que quieren atender. Yo digo manejo inadecuado del agua y enseguida lo explico, ¿cierto? O sea, cuando yo digo manejo inadecuado del agua lo estoy describiendo, pero lo más importante es poderlo explicar. Si un niño pierde el año, la mamá puede decir que el profesor le tiene bronca, pero la psicóloga puede decir que tiene un déficit en el aprendizaje, pero el médico puede decir que el niño tiene, que tiene un problema visual. Y otra persona puede decir que el niño tiene maltrato familiar. Entonces, si yo me voy a priori y voy corriendo a decir, es que el niño pierde el año, pues porque es que tiene como un retrasito, ¿cierto? Trato mal el problema. Entonces, los problemas son multicausales. No puedo ir de manera miope a decir, es por esto, sino que yo trato de escudriñar la multicausalidad que yace en casi todos los problemas. Entonces, la multicausalidad del manejo inadecuado del agua es, como lo leímos ahorita, por un lado, no existe una red, ¿cierto? Y eso hace que el agua tenga que ser recogida en el río o en los pozos subterráneos. Aparte de eso, para el colmo, que el agua ya viene sucia porque la recogemos del río o del pozo, entonces a eso se le suma que no hay una práctica higiénica ni de parte en la familia, pero tampoco la escuela hace un esfuerzo para mejorar la condición de esa práctica. Y aparte de eso, para terminar de contaminar ese consumo, no hay una infraestructura sanitaria, no hay unas letrinas. Entonces, la oportunidad de uno enfermarse es suma, teniendo en cuenta los factores que están incidiendo en ese manejo inadecuado del agua, que finalmente termina incidiendo en la enfermedad e incidiendo en la muerte. Entonces, hacia abajo del manejo inadecuado, yo coloco las causas y hacia arriba del problema coloco los efectos del problema. Entonces, las causas son las de abajo y las de arriba son el manejo inadecuado del agua está provocando alta incidencia de la enfermedad y a la vez eso está causando muerte y está causando una mala calidad de vida en la gente, un malestar social o bajo bienestar de la comunidad. ¿Listo? Bueno. Entonces, entonces, lo que me parece aquí raro es esto. Vamos a ver si logro hacer una maniobra acá. Para seguir aquí en esta. Se está viendo el archivo. Sí, señora. Ahí se arregló. Gloria a Dios en las alturas. Bueno. Listo. Entonces, mire lo que hice ahorita. Efectos, problema central y causas. Entonces, cuando ustedes se planteen la problemática que tienen,
los problemas no son falta de cosas, es que nos faltan computadores, porque ya está nombrando la solución y lo que necesitamos saber es poder saber la falta de esos computadores, qué problemática tiene para la comunidad educativa. Ah, es que faltan unas barandas de accesibilidad para los niños con movilidad reducida de la escuela. Ese no es el problema, esa es la solución, las barandas. Porque si yo resuelvo con la solución, no puedo hacer un tratamiento integral de la problemática, porque si la problemática es multicausal, también yo debo resolverlo de una manera más integral, más holística. No basta con poner un puente, no basta con poner una cancha. Cuando el gobierno pone una cancha y no hace intervención alterna a la infraestructura, lo que hace es que la cancha al otro día se la roban, la dañan, la patean, la subutilizan. Entonces, no puedo hablar de un problema mencionando una solución, sino mencionando lo que no tener la solución causa. Si me logran entender, ¿cierto? Entonces, porque yo aquí dijera, tiene mal manejo, tienen el agua mala, pues pongan un acueducto, pero mire que dice, no, es que aparte de eso la gente no está teniendo buenas prácticas, pero aparte de eso no tiene el sistema para el tratamiento de aguas negras. Entonces quedaría como cojo la solución, no quedaría, le daría poca sostenibilidad y aparte de todo no quedaría resuelta la problemática de manera más integral. ¿Listo? Hasta ahí espero que esta es como la clave, apreciados. Esta es como la clave, saber priorizar y ordenar el análisis de la problemática basados en un diagnóstico que hay que levantarlo de manera juiciosa, averiguar realmente todo lo que está pasando ahí alrededor del problema. El formulario pregunta por la magnitud. ¿Qué es la magnitud? Estamos hablando de cómo está el problema hoy, qué tan grande. Y yo para saber qué tan grande está el problema, yo normalmente me valgo de indicadores. ¿Qué son indicadores? Son unas señales que dan cuenta de la condición en un momento dado de un factor que está incidiendo en un fenómeno, en una problemática. Aquí decimos, hay un micrófono abierto por ahí. Bueno, aquí decimos, entonces, ¿qué dice el formulario? La dimensión del problema actual y manifestado como problemática central se puede exponer mediante una expresión cuantitativa y cualitativa observable o estadística que muestre la evolución. Entonces, mire yo cómo lo ilustro el problema del que estamos hablando. Para el presente año, del total de enfermedades provocadas por el mal uso del agua, el 20% corresponde a cólera, el 80% a parasitosis intestinal. De estas enfermedades, el 12% llega a ser mortal y se observa el incremento progresivo de los decesos, sobre todo en la población infantil. De otro lado, ha incrementado el ausentismo escolar, que ha aumentado en un 50%. De este porcentaje, el 40% corresponde, o sea, no van el ausentismo por enfermo, y el 40% corresponde a enfermedades gastrointestinales, que son las referidas al consumo del agua y de los alimentos contaminados. Solo un 10% de las familias de la vereda realiza prácticas higiénicas relacionadas con el uso de filtro, la cocción del agua y el lavado de manos. El agua para el consumo no cuenta con los estándares de calidad establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Contiene microorganismos o parásitos que representan riesgo para la salud y tiene olores que muestran su misma potabilidad. Potabilidad, muy bonito. No existe una red de acueducto ni alcantarilla, hay muy pocos sistemas sanitarios en las casas. Letrinas, solo el 1% de la familia cuenta con ellas. Ese es el tamaño del problema. O sea, el tamaño, yo puedo decir qué tan grave está, qué tan grande es, ¿cierto? Porque si usted le va a presentar este mismo proyecto, que esa también es la idea de CREAFAN, generar esas capacidades para que ustedes le busquen una contrapartida, para que le busquen un aliado, para que le busquen otro apoyo en otro nivel, departamental o otra ONG, para que puedan hacer una intervención mucho más grande, pues la estadística es muy ilustrativa. ¿Qué es la estadística? La estadística me ayuda a mí, es un número de carácter cuantitativo, pero me ayuda a dimensionar de qué tamaño de problema estoy hablando. Yo hago un chiste siempre con los estudiantes en la universidad y les digo, ¿por qué es importante una estadística? Porque para lo que usted es poquito, para otro es mucho. Entonces la estadística me ayuda a mirar, a dimensionar de manera mucho más como universal una problemática. Entonces, para un chino y para un chileno y para un gringo o un europeo,
Cuando yo le digo la estadística, la va a entender muy fácil. Cuando yo le leo esto, cuando yo le digo que el 20% de las enfermedades causadas, el 80% proviene de, si yo le, ya se imaginan la muestra grande y hacen como el mapita mental de qué tan grande es. Porque si estamos hablando de 1000, no es lo mismo hablar de 1000 que de 10.000 o de 1.000.000. Entonces, por eso hay que darle la proporción estadística para poderle dar la dimensión, ¿cierto? Porque el chiste es, en casa de calvos, el que tiene un pelo es un hippie, ¿cierto? Entonces, ¿qué es mucho y qué es poquito? Yo lo ilustro, busco las estadísticas que me ayudan a soportar la dimensión de ese problema. Entonces, en el caso de los estudiantes, ustedes tienen tienen estudios, tienen casos, tienen documentado el contexto estudiantil y ahí se deriva pues los análisis que se necesita para justificar. Esto es lo que más justifica un proyecto, el tamaño que tiene, ¿cierto? Porque además, a partir de ahí yo voy a decir que yo voy a rebajar el problema. Y la única manera de yo decir que lo voy a rebajar es teniendo una referencia del problema, y la referencia me la da una estadística, ¿cierto? Entonces, yo tengo mensualmente 15 niños ausentes por daño gastrointestinal, 15 niños. Entonces, con el proyecto del agua, de la letrinas y de todo, entonces yo voy a rebajarle a un caso. Entonces, si yo no tuviera el referente, yo voy a rebajarlo. No, vamos a disminuir el problema. Para que a mí me crean, para que ese dato que yo sea confiable, le tengo que decir con relación a qué lo voy a disminuir, a qué número. Tiene 20, lo voy a rebajar a 10 casos, lo voy a rebajar a un caso. Y ahí es cuando se vuelve atractivo el proyecto, porque se está comprometiendo con unas metas que muestran una solución. Luego el formulario pregunta por la justificación. La justificación son las razones por las cuales se piensa realizar el proyecto. Pueden ser razones de orden institucional, económico, social. Para este caso, de este problema que es sanitario y ambiental, les decimos, ¿por qué lo justificamos? Porque es importante. La justificación usted la encuentra mucho en las consecuencias que está trayendo el problema que usted va a tratar, en las consecuencias. O sea, en ese árbol de problemas, esas consecuencias usted le hace un análisis y la dimensiona y la argumenta y la analiza. Entonces yo digo aquí, el consumo de agua contaminada, yo ya empiezo a hablar del problema, produce enfermedades de transmisión alimentaria o hídrica, causan la muerte al no ser tratadas de manera eficaz, como viene sucediendo en la vereda del Tesoro. Esto ha mejorado la calidad de vida de las familias de la vereda y del municipio en general. Es conocido que estas enfermedades muestran síntomas de corta duración, como náuseas, vómitos y diarreas, pero también puede causar enfermedades más prolongadas como cáncer, insuficiencia renal o hepática y trastornos cerebrales y neurales. Yo investigo para poderle dar relevancia a lo que causa ese déficit de atención del problema o esa no solución del problema. Estas pueden ser más graves en los niños, las embarazadas, los ancianos y las personas con el sistema inmunitario debilitado. O sea, yo oí ese dato y digo, pues un alcalde dice, ¿cómo así? O sea que aparte que está la enfermedad, puede causar esto, puede tener estas secuelas, puede debilitar a toda la comunidad estudiantil. Lo más preocupante es que los niños que sobreviven a algunas de las enfermedades de transmisión alimentaria hídrica más graves pueden sufrir retraso del desarrollo físico y mental, que tiene efectos irreversibles en su calidad de vida y por ende en sus familias. Entonces, o sea, esto es alarmante. Entonces, estos son los efectos que causan las enfermedades de transmisión hídrica. Eso le da la relevancia y la justificación, o sea, las razones suficientes para decir que ese problema hay que atenderlo rápido. ¿Listo? Hasta ahí. Luego, el proyecto, el formulario le pide que establezca los objetivos. ¿Cómo hago yo los objetivos si ya tengo el arbolito en el que yo hice la separación entre el problema, las causas abajo, las que determinan el problema y los efectos que está generando en el territorio o en la comunidad educativa o en las aulas escolares, como quiera que se les llame? Entonces lo que hago es, ¿cómo quisiera yo revertir ese problema? ¿Cómo quisiera yo que se convirtiera en positivo? ¿Cómo me imagino yo esa situación futura cuando yo resuelva los problemas? Entonces, en el caso de la comunidad de la vereda del Tesoro, yo me imagino, y con la intervención, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener un manejo del agua adecuado. Vamos a reducir, entonces todos esos problemas los pongo en positivo. Reducir la incidencia de las enfermedades, disminuir el malestar y disminuir la mortalidad. Eso es lo que yo quiero. ¿Cierto? Si el problema es el contrario, yo voy a revertir el problema, a convertirlo en algo
positivo, ¿cierto? Como una situación deseada. Las causas del problema las quiero desterrar, pues yo quiero disminuirlas para poder mitigar o para poder resolver el problema. Entonces yo digo, voy a establecer una red de suministro, porque no hay una red. Voy a procurar que se adopten prácticas adecuadas, porque están inadecuadas. Y voy a mejorar las infraestructuras sanitarias de las familias, de las casas. Y como el problema me dijo que las prácticas tienen que ver con dos, entonces voy a resolver también esas causas de esa adopción de prácticas inadecuadas, diciendo que voy a implementar programas de educación en las escuelas y voy a mejorar las prácticas higiénicas en las familias. Mire que yo ahí no dije nada raro que ya no hubiera dicho, nada raro que no hubiera ya mencionado, simplemente que cogí ese mismo arbolito y lo puse en positivo. Siendo así, con este árbol en positivo, el que era el problema se me convierte en el objetivo general. Y lo que eran las causas del problema, las causas determinantes del problema, se me convierten en los objetivos. Listo. O sea, mire que usted no tuvo que mandar a llamar a nadie para que le dijera. Usted conoce el problema, usted lo ordena, usted lo analiza, lo prioriza, y de ahí le sale el resto. De ahí le sale el resto. Entonces, ¿qué me quedó de objetivo general? Mejorar el manejo del agua para consumo humano entre la población de la comunidad de Vereda del Tesoro del municipio de Grajal. Objetivos específicos: establecer una red de suministro de agua, adoptar prácticas higiénicas y mejorar la infraestructura sanitaria de la comunidad. Listo. Vayan formulando las preguntas en el chat. Listo, a medida que se les va ocurriendo. Listo. El formulario pregunta por la metodología. Entonces dice que describa cómo va a desarrollar la propuesta. Para ello deberás describir de manera concreta cada uno de los momentos que se requieren para llevar a cabo la propuesta. Entonces, CREAFAN necesita saber usted cómo va a hacer para decir que va a cumplir esos objetivos, que va a mejorar el uso, el manejo del agua y que va a hacer todo lo que dijo que iba a hacer. ¿Cierto? Usted tiene que aterrizar eso, aterrizarlo a la vida práctica y saberlo decir y saberlo hacer. ¿Cierto? Porque pues, elaborar un proyecto es planificar una solución, planificarla, no improvisar, ¿cierto? Ordenar una intervención, ordenar una manera de hacer algo para mejorar. Entonces, ¿qué decimos en la metodología? Se realizará una alianza entre la Secretaría de Salud, el acueducto veredal, que está en proceso de conformación, y la institución educativa de la vereda, a fin de poder abordar toda la problemática de manera integral. Se desarrollarán dos estrategias básicas: una estrategia educativa liderada por la institución educativa y la Secretaría de Salud, a fin de generar conciencia sobre las prácticas adecuadas en el manejo del agua, tanto de las familias como de los niños y niñas de la escuela, y otra dos veces de inversión de infraestructura a cargo del acueducto veredal para construir un sistema de abastecimiento y disposición de residuos de las excretas. Estas dos estrategias se desarrollarán en un término de 10 meses y de manera simultánea. Se realizarán encuentros comunitarios para analizar la situación y socializar las estrategias como un mecanismo de apropiación social y poder avanzar además en la negociación y compra de los terrenos. También será importante realizar una consulta previa con la comunidad para abordar el tema de las posibles tarifas. Estas últimas acciones mencionadas se llevarán a cabo en una etapa inicial antes de la estructuración del proyecto. Las actividades de promoción y sensibilización, tales como la campaña y las actividades formativas, se desarrollarán de manera alterna a las obras de infraestructura y con Madre Santa. Se aplicará la gestión de nuevos recursos. Bueno, y también se realizará, con miras a la sostenibilidad, se trabajará en la gestión de nuevos recursos de cofinanciación o la alternativa, para ampliar el impacto. Nuevos recursos de cofinanciación o la alternativa de recursos propios de los aliados. Entonces aquí simplemente estoy diciendo, bueno, cómo me voy a organizar, con qué enfoque voy a trabajar, bajo qué mecanismos voy a utilizar para organizar la acción que voy a llevar a cabo. Listo. También puedo decir un enfoque de trabajo. Utilizaremos un modelo parecido a, trabajaremos unas técnicas de priorización con la comunidad estudiantil, trabajaremos un enfoque recreativo para hacer unas consultas. O sea, usted cuenta aquí cómo va a ser
cómo van a ser esas métodos, técnicas que va a llevar a cabo para poder organizar la puesta en marcha de su iniciativa. ¿Listo? Le preguntan en el cuarto punto del formulario por los productos finales del proceso. Los productos finales son, cuando hablamos de productos, hablamos de bienes y servicios. Entonces dice, ve, ¿y usted, pues, qué queda? Usted hace la intervención y ¿qué va a quedar? ¿Qué bienes y qué servicios van a quedar instalados como capacidades en la escuela? Entonces, aquí decimos a la idea ¿qué le va a quedar allá? Que nosotros decimos, para el objetivo 1, que acuérdense que estamos hablando por allá de la red, una red de abastecimiento de agua construida con un depósito y 2 fuentes. Para el 2, para el objetivo 2, va a haber un programa educativo con enfoque lúdico, artístico y cultural. Va a haber una campaña comunitaria de concientización, que también va a quedar de manera permanente. Se va a hacer una distribución de recipientes colectores de agua y se va a hacer, y van a quedar 10 letrinas instaladas en las casas de las familias de la vereda. ¿Cierto? Listo. Espero que hasta ahí vamos comprendiendo. Luego, ya tenemos que aterrizar un poco más, o sea, darle más detalle a la acción. ¿Cómo va a ser usted para entregar y poner en funcionamiento la red de abastecimiento de agua? Entonces aquí hablamos ya como del plan de acción o del plan operativo. Esos productos que dijimos que vamos a entregar, ¿cómo los vamos a lograr? Entonces aquí decimos, red para abastecimiento de agua, ¿qué actividades tiene? Realizar un estudio técnico. Entonces aquí contamos en 2 renglones, 2 renglones o 3, ¿cómo se va a hacer? Se realizará un convenio con una empresa especializada en estudios técnicos para la construcción a través de una convocatoria abierta. Se realizarán trabajos comunitarios para la canalización del agua. Se llevarán a cabo 8 jornadas de trabajo, 16 horas cada una. El trabajo será voluntario, pero se tendrá en cuenta para hacer descuentos en las tarifas. O sea, la actividad que va a hacer y un poco explicar en qué consiste, para que quede muy claro y se mantenga en firme cómo se quiere hacer, para que no se esté improvisando, sino que se le dé un curso y un enfoque a lo que se va a hacer. Porque hay miles de maneras de llegar al mismo lugar, ¿cierto? Si yo me voy para el Peñol, yo puedo irme en bicicleta, en bus, y allá llego. Entonces aquí, usted va a hacer una red de abastecimiento, hay muchas maneras, ¿cierto? Entonces digo, la manera como nosotros lo vamos a hacer es contratando, no, lo vamos a hacer de manera directa, no, yo no sé qué. Como es un contratista, él se va a tomar 10 días, o sea, la escogencia es mía, pero yo tengo que mostrarla cómo la voy a hacer, de manera que quede claro. Construcción de un depósito de agua y de fuentes, contratación de un personal para la gestión de permisos y licencias, adquisición de terrenos, subcontratación para la construcción de infraestructura con una firma especializada. Eso es del objetivo 1. Para el objetivo 2, implementar un programa educativo para mujeres y madres, realizar 3 cursos de formación para mujeres del tema que le vamos a hacer, desarrollar una campaña de sensibilización acerca del uso del agua, comprar 10 recipientes. Para la estrategia educativa, realizar 2 talleres educativos sobre salud y higiene en las escuelas de 2 horas cada uno, llevar a cabo 2 jornadas escolares lúdicas sobre la higiene y el uso del agua de 3 horas cada uno. Porque es importante en la actividad decir cuánto tiempo, inclusive decir los destinatarios. Un taller para 20 mujeres de 2 horas. Porque cuando yo digo un taller para 20 mujeres, estoy hablando de 20 refrigerios, de 20 sillas, de 20 fotocopias. ¿Y por qué 2 horas? Porque estoy hablando de un posible alquiler de un local, estoy hablando de las horas del facilitador, estoy hablando de los gastos. Entonces, en la actividad, yo preciso como de una vez como los rubros que yo voy a incorporar. Entonces generalmente digo, ¿para cuántas personas lo voy a hacer? Y cuando yo ya vaya al presupuesto, miro la actividad y ya es muy fácil porque yo digo, esta actividad, este taller es para 20 mujeres y desde 3 horas. No, ahí no necesitamos almuerzo, necesitamos un refrigerio. Entonces, bueno, entonces 20 refrigerios más el de la facilitadora, serían 22 refrigerios, ¿cuántos miles de pesos cada uno? Listo. En la medida en que yo precise la actividad, entonces la actividad yo digo, ¿qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Voy a realizar un taller de formación en la instalada de filtros caseros. Listo, entonces yo voy a decir, para 20 mujeres con una duración de un día. Entonces, si es un día, entonces ya sé que voy a tener que meter desayuno, almuerzo, comida, alojamiento. Entonces es muy importante que yo precise los destinatarios y las duraciones.
Pregunta el formulario por los beneficiarios. Entonces, un poco los términos de referencia también aluden a eso, a que hay que hacer una plantilla de Excel diciendo la población educativa, quiénes son, quién, bueno, eso nos va a servir también para que nosotros digamos acá, de manera directa y de manera indirecta, quiénes van a ser nuestros beneficiarios directos, pero también los que de manera indirecta entran a ser parte. Entonces, de manera directa, como 200 habitantes, 150 habitantes, comunidad veredal, 10 familias, aproximadamente 30 personas, 8 jóvenes, 10 y 12 niños, se va a beneficiar la escuela, que en la escuela, en esa vereda hay 70 niñas y 50 niños y 4 docentes, y el acueducto veredal, porque se va a fortalecer también como el trabajo de ellos al quedar a cargo de la administración de la planta. Y las indirectas, la unidad de salud, pues porque se va a disminuir la demanda de servicios, va a tener menos presión por el servicio por la enfermedad, los contratistas que van a ser quienes van a hacer las obras y los otros que no. Esto es un poco, yo lo tengo un poco como ejemplo, pues no tiene demasiada estudio científico este caso, sino que es más de carácter pues como pedagógico. Difusión. Describir las estrategias de comunicación e implementar en el desarrollo de la propuesta, teniendo presente el público objetivo y las dinámicas sociales y culturales. ¿Qué quiere decir? Es muy importante esto que dice CREAFAN aquí, dice, teniendo en cuenta las dinámicas. Entonces usted va a hacer una dinámica de difusión para campesinos. Entonces usted no puede decir, ah, no, en la televisión local. No, pues allá a la vereda no llega señal de la televisión local. Ah, vamos a hacer por redes. Todo el mundo tiene redes. O sea, cuando pensemos en esos medios, tenemos que pensar en las personas que estamos interesadas en comunicar, para que también adaptemos esos medios a las condiciones de ellos. Entonces, allá le vale más bien en la caseta comunal poner unos carteles, ponemos unos carteles. Les vale en la emisora hay un programa que todos escuchan, un programa radial, unas cuñas radiales, ¿cierto? Entonces, se realizará la socialización donde se dará cuenta del proceso inicial y final del proyecto. Esto se hará en reuniones comunitarias realizadas en la sede de la institución educativa. Redes sociales, se mantendrá informada la comunidad a través de las redes sociales. Y si ya las puedo nombrar, pues de una vez digo cuáles son. Se diseñará elaborar un pendón para mantenerlo en los lugares donde se ejecutará el proyecto. Se llevará registro audiovisual como material de apoyo en los procesos de difusión. ¿Cómo vamos a contarle a la gente lo que estamos haciendo y cómo va evolucionando? O sea, eso también tiene que ver un poco con la transparencia del accionar del ejecutor, pero también con que la comunidad no solamente participe en la creación de iniciativas o en la construcción de proyectos, sino también en su seguimiento. Que la comunidad sepa también qué es lo que estamos haciendo y cómo lo vamos haciendo. O si sufrimos alguna demora, también se lo contamos. Porque es que a veces los proyectos llegan y todo el mundo queda como una sospecha, como, ve, esa gente no volvió, ve, esa gente, ve, no lo volvimos a ver. Entonces es un poco mantener la comunicación con la gente que es finalmente la que se apropia. Y lo que tenemos que hacer es que la gente quiera el proyecto, se apropie de él, lo defienda, ¿cierto? Y eso le genera una sostenibilidad que en este caso se llama como sostenibilidad social o cultural. Análisis de riesgos y mitigación. Si tiene riesgos, digamos cuáles son esos riesgos y cómo los vamos a mejorar o a mitigar o a evitar que pase. Se tratará de mantener todas las medidas que eviten asumir o someter a riesgos a la comunidad, sobre todo en los procesos de construcción de infraestructura. Para ello se vigilará de manera especial la selección y compra de los lotes a utilizar. Por ejemplo, en estos casos de estas infraestructuras, la gente es muy celosa también a veces, es que los olores que genera, es que, les va a tocar tumbar un bosque, entonces a pedir los permisos, hacer una buena, pues hacer de nuevo una siembra, o sea, garantizar que no se afecte el ambiente ni ponga en riesgo a las comunidades. El mal manejo de las letrinas, que puede generar contaminación ambiental, será también revisado acompañado hasta asegurar que las familias conozcan y manejen de manera adecuada la disposición de los residuos. Como las familias no están enseñadas a usar las letrinas, y eso tiene unas prácticas también para mantener sin olor el ambiente y que no se contamine de bichos, entonces el proyecto tendrá que hacer un seguimiento de visitas y que aquí también se debería decir de manera completa, yo simplemente lo ilustro. Proyección y sostenibilidad. El proyecto deberá generar describa cuál es la estrategia de gestión para garantizar el fortalecimiento y la sostenibilidad de su propuesta. El proyecto deberá generar una conciencia comunitaria sobre el pago del servicio de provisión de agua para poder garantizar su mantenimiento y un funcionamiento de mediano y largo plazo. O sea, es como aquí generar, por ejemplo, necesitamos que la gente del Tesoro quiera mucho el proyecto para que esté dispuesta a pagar por él, que se le dé un servicio, pero que también se le haya persuadido a través de la campaña, a través de las visitas, a través, ¿cierto? Se desarrollarán de manera continua las campañas para el uso adecuado del agua, su valoración, así también
como su manejo racional para evitar el desperdicio. Esto ayudará también a evitar que las personas no usen el agua potable para evitar el pago, porque ha pasado que muchos proyectos colocan algunas instalaciones y la gente no las utiliza porque tiene la idea de que eso cuesta mucho, que eso gasta mucha energía, que, ¿cierto? Entonces también habrá que hacer un trabajo pues de una campaña permanente de bajar todos los mitos que hay respecto al uso de algunos servicios. En la escuela se mantendrán mensajes en las carteleras que promuevan el uso de algunas prácticas relacionadas con el agua y cuidar las infraestructuras instaladas. Se fortalecerá la capacidad de gestión de recursos financieros para el mantenimiento y futura ampliación de la infraestructura sanitaria. Bueno, hasta aquí llega el formulario. Listo. Luego, después el formulario también tiene un apartado, ya se lo va a mostrar, que pregunta por otros temas como los impactos, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar. Bueno. ¿Ya se está viendo? ¿Se está viendo el formulario? Sí, señora. Ok, muchas gracias. Entonces, el formulario tiene un apartado, como un anexo acá, donde considera otros criterios, ¿cierto? Bueno, entonces aquí dice, describa el impacto en los ambientes de aprendizaje educativos. Se describen los cambios específicos que se alcanzarán en relación con la problemática identificada, la necesidad de oportunidad que se puede satisfacer en los ambientes de aprendizaje. O sea, aquí se describe de qué manera el proyecto va a generar unos cambios en el aprendizaje gracias a que se van a habilitar recursos de infraestructura, técnicos o tecnológicos que van a facilitar un ambiente favorecedor del aprendizaje. Esto es de como de mucha resorte pues de los profes y de la dirección de la institución. Describa el impacto comunitario, de qué manera se obtendrán beneficios para la población que nos hemos referido, o sea, las familias, de que estábamos hablando, la vereda, ¿cierto? O sea, primero hablan del impacto para el aprendizaje, para la mejora, y aquí de qué manera la comunidad se va a beneficiar eh, del proyecto que se ha emprendido, pues que se está aplicando. Entonces, por ejemplo, en el que estábamos hablando ahorita del manejo del agua, aparte de la vereda, se beneficia a todo el municipio en el sentido que se mejoran los indicadores de salubridad, se disminuye la mortalidad, se disminuye la enfermedad, se mejora la calidad de vida de la comunidad, porque si la vereda la mejora, obviamente que eso se distribuye y se afecta y se termina ligando también al bienestar de toda la comunidad. Se disminuye la contaminación ambiental del municipio, del territorio, porque hay menos vectores contaminantes, ¿cierto? Entonces ahí también hay un beneficio que es más repartido, que no solamente es para los beneficiarios directos. Describa las alianzas para el desarrollo del proyecto, nombre de los aliados, entonces si ustedes se van a juntar con el municipio, con una juntación comunal, entonces acá dice inclusión o participación de la institución educativa, comunidad y municipio, que nos permite identificar la combinación real y efectiva, el aporte de recursos adicionales al incentivo en efectivo y especie. Entonces aquí, obviamente que es muy bien visto para cualquier convocatoria, no solamente la de CREAFAN, sino que es muy bien visto, muy bien valorado el hecho de lograr gestionar alianzas. Porque mira que ahorita inclusive con los objetivos del desarrollo sostenible, casi que estamos hablando de un objetivo que dice alianzas para el alcance de los objetivos. O sea, sabemos que juntos es mejor. Sabemos que si nos aliamos es mejor. Aumenta la cobertura de ese beneficio, aumenta el impacto, la sostenibilidad, porque hay mayor apropiación,
hay muchos más actores y agentes procurando el mantenimiento de los beneficios de esa iniciativa que se ha puesto en marcha, ¿cierto? La sostenibilidad. En la propuesta existe coherencia entre los valores proyectados en el costo de la ejecución de la misma, el impacto social, ambiental, comunitario y los beneficios que se esperan generar. Además, se describe claramente las estrategias para la sostenibilidad y empoderamiento. A ver, la sostenibilidad de una iniciativa, ya sea una inversión social, una infraestructura, un equipamientos o tecnologías, o programas, la sostenibilidad no solamente es económica. Como les refería ahorita, hay una sostenibilidad que es cultural y social. Es la que usted logra hacer con las comunidades, con las familias, con los estudiantes, con la comunidad educativa, para el manejo de lo que usted pone al servicio, ¿cierto? Entonces, pintaron la escuela. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer para que los niños y la comunidad educativa en general no la rayen, no la maltraten, no claven cosas, no usen cintas adhesivas que atenten contra la pintura, cómo generar unos protocolos para mantener la pintura no sé qué, cómo le vamos a hacer mantenimiento a las paredes con el compromiso de los estudiantes, cómo le vamos, o sea, eso es una sostenibilidad que tiene una connotación meramente social y cultural que uno la puede manejar mediante el establecimiento de unas normas o de unas campañas educativas para el mantenimiento, para el respeto de las infraestructuras, ¿cierto? También es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, cuando hablamos de tecnología, bueno, cómo se le va a hacer mantenimiento a las tecnologías, cómo se le van a generar unos mecanismos para un uso adecuado, vamos a capacitar, eso es sostenibilidad. ¿Cómo hacemos para que este equipo que compramos se mantenga? La única manera es con mantenimiento. Y para que no nos salga muy costoso, entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mandar a este profe, que es el que le gusta tal cosa, lo vamos a mandar al curso que dicta la empresa proveedora para que le enseñe, o vamos a poner un grupo de muchachos para que se capaciten y logren hacerle mantenimiento preventivo a los equipos, a los muebles, a los libros, ¿cierto? ¿Cómo le vamos a ese tipo de sostenibilidad vuelvo y repito, más como social y cultural, pero también significa también apartar un rubro para que no se vuelvan de eso que llaman elefantes blancos y que este de pronto sea un elefante chiquitico, que se dañó, tienen video, no se dañó, tienen pantalla, no se dañó. Entonces, ¿cómo podemos prever un pequeño fondo para el mantenimiento? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a hacer para eso? Por eso aquí CREAFAN está preocupado y ocupado de eso también. ¿Cómo vamos a hacer para que eso que hacemos permanezca en el tiempo? Bien sea en temas físicos, de infraestructuras, pero también en los programas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso que yo les estaba exponiendo del agua, bueno, vamos a mantener una campaña permanente para la que la gente siga lavándose las manos, para que la gente no abandone rutinas y prácticas higiénicas, a pesar de que le pongan acueducto, ¿cierto? Para que la gente maneje las letrinas de manera higiénica, para que logremos ampliar el modelo de sanitario en el territorio hasta que la gente lo conozca y lo maneje y lo apropie adecuadamente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para sostener los resultados? Ay, sí, no, es que tan lindos los niños, bueno, tan lindos los niños y lo van a seguir haciendo. Así, a raíz de este proyecto vamos a instalar en la escuela una estrategia que se llama TAL. A raíz del proyecto vamos a implementar de manera permanente un protocolo vamos a hacer tal, ¿cierto? Porque uno lo que ve, o lo que es más gracioso, alguna vez yo fui a una escuela y tenían una pantalla grande y me decían que no la usaban porque el único que la sabía manejar era un profesor y que él no estaba. Entonces a mí eso me da risa, porque eso es, o sea, ese equipo se vuelve insostenible y para decir más, pues como un fracaso. Yo no sé qué haría el que la regaló, ver que ese equipo se presta cuando el profesor está y lo puede prender, porque es que nos da miedo usarlo. Generen, ¿cómo vamos a generar unos mecanismos para hacerle uso adecuado a los equipos? Que lo pueda usar cualquiera, pero bajo ciertos parámetros de uso, bajo ciertos parámetros de manejo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una ficha, vamos a cualificar a un equipo por cada salón,
a un estudiante, a un equipo de profesores, que lo sepan manejar, ¿cierto? Pues como regalar uno un libro y que no lo pueden abrir porque se le hacen orejas. Pues no, entonces vamos a mirar cómo, vamos a dar una charla de cómo manejar un libro, cómo maniobrarlo para que no se ajen las hojas, o sea, en lugar de andar cohibiendo y siendo coercitivos, es dar elementos para que la gente en uso de su libertad pueda también comprometerse con acciones positivas dentro del establecimiento. Describa a la población asociada, a CREAFAN, porcentaje de asociados de la cooperativa, del total de la población. Bueno, esto sí ya es claro. Describa la iniciativa que se desarrolla en su institución educativa, que incentive y estimule a los estudiantes hacia el ahorro escolar. Una página y anexar documentación del proceso de emprendimiento. En la propuesta se describe el desarrollo de por lo menos un emprendimiento escolar que desarrolla actividades que contribuyen a la educación social, financiera y estímulo. O sea, aquí el interés que hay también es, de CREAFAN también es ir generando pues como una cultura solidaria, del ahorro en los estudiantes, del trabajo asociativo, colaborativo. Entonces, esos trabajos que hacen las escuelas en búsqueda de esas acciones solidarias dentro de los estudiantes. Bueno, es que aquí tenemos un fondo donde le ayudamos a los muchachos que vienen de lejos para que utilicen en tiempo de lluvias tal cosa. Es que aquí tenemos en la escuela una huerta que la damos al servicio de los niños que tienen mayores recursos. Tenemos un ahorro tenemos un trabajo colaborativo entre los estudiantes para ayudar a reforzar, para dictar talleres gratuitos para los niños que tienen dificultad de aprendizaje. Es que tenemos una labor con los niños que tienen problemas de movilidad, entonces hay un grupo de niños que trabaja para generarle mayor inclusión y que ellos los cuidan en no sé qué, para el acceso a la biblioteca, o sea, esas acciones solidarias y que también animen a los estudiantes a hacer buen uso como de los recursos económicos y esos recursos económicos ponerlos en función del desarrollo pues, y del bienestar de la comunidad educativa o de sus propias familias, ¿cierto? Entonces es como un poco mirar qué experiencia tiene o qué proceso tiene la escuela donde animen a los estudiantes también a generar ahorros, generar fondos como solidarios para beneficio de la entidad, pero también de las familias. Carta de presentación de la propuesta. Esto está colgado de la página web. Formato certificado de cofinanciación, caracterización de la población, cronograma. Entonces aquí en el cronograma lo que hacemos es eso. Esas actividades que hicimos, ponerle la temporalidad, ¿cierto? Según el tiempo de ejecución. Entonces, en la primera semana, cuáles actividades se van a hacer, la segunda semana, qué actividad se va a hacer y repartirla en la programación. Y el presupuesto, cada actividad, desglosar lo que implican. Entonces, un taller, entonces, un facilitador, material, un kit de materiales, pues, hojas, lapicero, un refrigerio, o sea, es hacer de cada actividad el desglose de los recursos que va a utilizar, ponerle nombre al recurso, la cantidad de ese recurso, el costo unitario del costo global y los recursos que se están solicitando a CREAFAN para esa actividad. Porque yo puedo decir, ya, este recurso lo ponemos nosotros y este otro se lo vamos a pedir a CREAFAN de esta actividad que vamos a hacer. Y así vamos conformando todo el grueso de la actividad. ¿Listo? Un poco lo que
Ahora sí, si quieren prenden sus cámaras, qué bueno que las prendieran, porque vamos a conversar. Entonces, a ver, Claro que sí, doña Rosa María, muchísimas gracias. ok. Muchas gracias por la información que nos compartió aquí. Bueno, muchísimas gracias a don Carlos Ramírez, a don Erasmo, a don Luis Eugenio que han encendido sus cámaras y a todos ustedes que han estado aquí partícipes de esta gran información que nos ha compartido doña Rosa María. Entonces quisiéramos saber en este momento si alguno de ustedes tiene una inquietud, quiere hacerle alguna pregunta a nuestra capacitadora del día de hoy para que en este momento entonces la hagamos. Recordemos que las preguntas que vamos a realizar están dirigidas para la formulación de los proyectos. Es decir, si tenemos alguna inquietud respecto a la convocatoria como tal, ya sabemos que en el sitio web y en nuestra red social Facebook, ahí pueden encontrar toda la información de manera más detallada. Entonces, quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna inquietud para doña Rosa María. Yo les aclaro algo. Con CreaFan acordamos que vamos a subir a la plataforma una guía para la formulación. O sea, como este tiempo es como tan preciso, pues es tan cortico. Entonces, yo hice un documentico también muy relacionado con el caso, es el mismo caso, ya más detalladito, donde también se explica un poco mejor también todo el proceso de formulación, que le sirve pues como para cualquier tipo de formulación de proyectos que como les digo, a veces hay muchas oportunidades inclusive para el sector educativo, para hacer alianzas con otros agentes del desarrollo de los territorios, donde sería maravilloso pues que las escuelas pudieran establecer alianzas y poder avanzar en la formulación de proyectos para buscar cofinanciación a sus trabajos de extensión o de bienestar de las entidades pues, educativas. Entonces, en estos días subimos también a la plataforma una guía básica de formulación de proyectos para que ustedes lo consulten y puedan también un poco ampliar como el conocimiento que hoy pues es muy rápido, pero que se trataba más de apoyar pues como el formulario para que no se les haga complicado. Perfecto, doña Rosa María, muchísimas gracias también por ese material que nos va a compartir y que sin duda también va a ser muy útil para que todas estas personas que están aquí pues puedan postular sus proyectos y que en su mayoría pues todos puedan acceder a estos grandes beneficios que estamos dando desde nuestra cooperativa CREAF. Entonces quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna inquietud para doña Rosa María. Aprovechemos que ella está aquí dispuesta a solucionar nuestras preguntas, nuestras inquietudes, para que entonces nuestras postulaciones estén más que ganadoras. Buenas tardes. Adelante, don Carlos. Primero que todo agradeciendo a ustedes como CreaFan, pues, con digamos, esta convocatoria. Obviamente ayuda mucho a la comunidad. Por otra parte, gracias, señora Rosa María, por la información entregada. De verdad, nos ayuda a despejar grandemente lo que hay que hacer. Tengo una sola pregunta con respecto, digamos, a presentación, aunque puede ser claro, pero pues prefiero preguntar. ¿Es necesario, digamos, hay que hacerlo en el mismo formulario o hay que hacer un documento aparte con algún tipo de presentación cumpliendo los mismos requerimientos? Pues yo tengo entendido que es sobre el formulario. Pues, o sea, en el formulario que se colgó de la página, ahí mismo se vacía la información. O sea, no tienen que hacer, yo hago cosas gráficas, pero, o sea, es solamente los textos correspondientes a las preguntas que yo desarrollé como en la presentación. ¿Alguna pues no sé si desde CREAFAN haya alguna aclaración, pero es desde, o sea, es el formulario, no hay que hacer ningún otro tipo de documento, sino que en el formulario se diligencia la información. Buenas tardes, don Carlos. Sí, señor. En el formulario lo puede diligenciar y algo muy importante es que cuente con todos los anexos. Vale, muchas gracias. Queda claro. Gracias, Diana. Gracias, Rosa María. Gracias. Con mucho... Perfecto, bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra inquietud que podamos solucionar en este momento? Yo quiero como aclarar algo
que es muy frecuente cuando se tratan de identificar los problemas. Quiero ser como recurrente en esto. Los problemas no son soluciones, ni son actividades. Los problemas son déficit en el desarrollo, déficit pues como es un fenómeno que está afectando como el bienestar o el estar bien de un grupo, ¿cierto? Entonces, si yo digo que voy a hacer una dotación, por ejemplo, de computadores para la sala de cómputos del colegio, yo lo que tengo que analizar es qué problema estoy resolviendo cuando quiero tener una dotación. Entonces, así le podemos hacer un análisis mucho más, como mucho más objetivo a la situación. Entonces, yo puedo decir, existe poca o hay poca accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación en la institución educativa, o poco acceso a equipo, o sea, que cuando usted dice voy a comprar o voy a construir, pregúntese qué problema está tratando de resolver y trate de descifrarle las distintas causas que tiene ese problema, porque a veces se compran dotaciones y nadie las usa. Entonces, otro tip que yo como que les quiero también decir es, aparte de unas dotaciones, hay que hacer un trabajo siempre social y cultural alrededor de esas dotaciones, para que se le genere apropiación y sostenibilidad social y cultural, para que sean, realmente cumplan para lo que fueron hechas o instaladas, pero a la vez se generen también unos nuevos comportamientos y unas nuevas prácticas con relación a las infraestructuras, porque es muy conocido, infraestructuras que se vuelven nada o que se pierden, nadie las usa, porque no fueron puestas en funcionamiento de manera adecuada. La gente nunca supo, es que compraron, es que traen una dotación de libros, es que esos libros tienen material para personas invidentes. Pues entonces es pensar de qué manera una biblioteca hace una dotación, pero también hace otra estrategia para sensibilizar a los jóvenes respecto a la lectura, respecto a la importancia de leer o respecto a los materiales específicos que tiene la biblioteca, unas visitas a la biblioteca guiadas, pues o sea, como otras cosas que generen la apropiación social por eso que se está mejorando, para que no se vuelvan simplemente acciones asistenciales, de que se resuelve el problema con plata o con maquinarias o con materiales y equipos, pero la gente no mejoró su condición respecto a su relación con ese bien o ese servicio. Perfecto, doña Rosa María, muchísimas gracias por esa claridad que nos hace. Y bueno, don Luis Eugenio por aquí tiene levantada la mano, entonces adelante con su pregunta. Sí, buenas tardes. No, yo lo que quiero es primero agradecer a ustedes por esta formación en formulación de proyectos, pues me sirvió mucho y ayudar un poquito con lo que quiere definir doña Rosa frente a lo que es el problema, y el problema es algo que nos impide llegar a concretar una realidad, en este caso algo positivo, pues una realidad positiva. Poniéndolo en un ejemplo, necesito cruzar la calle o necesito salir, pero está lloviendo. El problema de esa lluvia, ¿cómo voy a solucionar un paraguas o un carro o algo, una capa, cualquier cosa? Simplemente quería hacer ese apunte para ilustrar más eso que nos quería decir doña Rosa y reiterarle mi agradecimiento. Muchísimas gracias, don Luis Eugenio. Muchas gracias. Bueno, quisiéramos saber si alguien más tiene alguna otra inquietud o algún otro comentario que quiera compartir en este momento. Bueno, vemos entonces que no. De esta manera, entonces daríamos por terminada esta capacitación para la formulación de los proyectos. Especialmente está orientado a que ustedes se postulen para la convocatoria que tenemos de educación en este momento. Entonces, obviamente, esperamos sus postulaciones con todo el amor del mundo para que podamos impactar muchos corazones y poder transformar también muchísimas vidas. Les agradecemos por su tiempo, por estar aquí conectados con nosotros. Y bueno, saben que en Creaforma estamos para servir y estamos también para generar muchísimo bienestar y muchísimo progreso. Les deseamos entonces una feliz noche a cada uno de ustedes
Y como saben, estamos para servir y si tienen alguna inquietud respecto a la convocatoria, nos pueden contactar entonces por nuestros medios de comunicación, sitio web, redes sociales, o se pueden acercar también a nuestras oficinas, que allá también les podrán dar un poquito más de información. Entonces, les agradecemos mucho y que tengan una feliz noche. Hasta luego. Gracias a todos, gracias, Gracias. Gracias, señora Rosa María. Hasta luego.